Con esta hermosa mesa tan heterogénea pero tan representativa de lo que es el pensamiento y la cultura y la izquierda en la Argentina, queremos darnos a nosotros mismos esta gran bienvenida porque estamos inaugurando lo que podría ser un momento histórico. Es decir, la unidad no solamente de las organizaciones y de los compañeros aquí en Capital y en Gran Buenos Aires, sino en el día de mañana vamos a tener la presencia de importantes delegaciones de toda América Latina, lo que habla de un gran esfuerzo y de una gran vocación y un gran deseo por construir unidad a lo largo y ancho de nuestra querida América, que todavía clama por ser liberada. Bienvenidos, compañeras y compañeros, al encuentro de Pueblo Unido. Para mí es un privilegio estar en este panel. Yo crecí del lado de adentro gracias al aporte de los compañeros que están en esta mesa. Así que para mí es un orgullo. Es un privilegio y la verdad que es una gran alegría haber estado en Soldati acompañando el bachillerato allí en Soldati, tratando de pensar la historia desde lo cotidiano, desde lo cercano. Venimos de aquella experiencia por la cuestión de lo que significa la lucha barrial, en donde le contábamos que la palabra urbanismo venía de urbe, que para el poder significa unidades residuales de la brutalidad económica y que para nosotros se tiene que convertir en viviendas dignas haciendo una urbe que sea una revolución barrial que vaya pariendo esperanzas. ¿Se acuerdan? Esto lo hicimos acá. Estamos convencidos de que hay que parir una organización política que se conecte en las distintas geografías de la Argentina, porque estamos dando pelea en todos los barrios, en todas las grandes ciudades de la Argentina, contra el nuevo circuito de dinero fresco que tiene el sistema capitalista, que es el narcotráfico. Yo vengo de una provincia cuyo jefe de policía acaba de ser separado por ser jefe de la narcopolicía. Vengo de una provincia en donde se cae la careta de una falsa opción que no es más que capitalismo disfrazado, que se llama socialismo, pero que ha alimentado lo mismo que 24 años de peronismo al revés, por aquello que el peronismo fue alguna vez la representación de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política, fue otra cosa. Ha reciclado todos los peores negocios de este modelo. Tenemos soja hasta en las macetas, contaminación ambiental, las islas convertidas en campo, llevan las vacas a las islas porque ya en el campo, en la tierra solamente plantan soja, entonces las vacas van a las islas, se queman los pastizales y llega el humo incluso hasta la provincia de Buenos Aires, como habrán leído en noticias en años anteriores. El glifosato y Monsanto, de la mano del gobierno nacional, del gobierno cordobés y del gobierno santafesino, se mete en la sangre de nuestros pibes. Y en forma paralela, el circuito de la soja trae el circuito de la prostitución y trae el circuito de la droga. Se ha multiplicado por 2000 en 25 años, por 2000 el tráfico de drogas en la provincia de Santa Fe y en la Argentina. No hay otro negocio económico que represente eso. ¿Cuál es el resultado? 163 asesinados el año pasado, el 80% chicas y chicos menores de 20 años y el 100% de esos chicos asesinados, ninguno terminó la escuela secundaria. Esa postal se repite en las grandes ciudades, los grandes centros urbanos de cada provincia de la Argentina. Por eso lo que venimos a decir, necesitamos un frente político que tenga como bandera el afecto, la pasión y el oído atento para luchar por nuestros pibes. Tenemos que pelear contra aquellos que hacen de nuestros pibes consumidores consumidos, soldaditos baratos que baja la corrupción policial de la bonaerense o la santafesina Sociedad Anónima o la cordobesa y después inmolan esas víctimas en el altar del dios dinero.
Agradezco a los organizadores la amabilidad de haberme invitado, de poder estar acá esta noche, esta tarde con todos ustedes. Ahora, esta perspectiva de construcción política no ha de hacerse simplemente solamente en el debate de ideas o en los círculos áulicos que podemos constituir en la intelectualidad, en la izquierda, sino participando decididamente en la intervención política en la lucha de clases. Y esto pone en discusión para la construcción política la forma de intervención en la lucha de clases. La idea de que podemos aportar a los procesos en curso, pero que también, como decía el llamamiento, tenemos que saber escuchar, tenemos que saber recepcionar y realimentar nuestras ideas con los que surgen del movimiento real. Comprender que los procesos no se dan como nosotros quisiéramos ni como están escritos en los libros, sino que se dan por la situación concreta de las relaciones de fuerza a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. Ya no hay ningún proceso que pueda desarrollarse o explicarse por sí mismo. Cuando menos hay que tener una dimensión política regional de la situación. Más hoy en el marco de esta crisis sistémica del capitalismo. El punto de partida entonces son las principales necesidades de las masas, en cada momento y con sus especificidades concretas de ese momento. Sin embargo, siendo esta, a mi juicio, una consideración necesaria, no es suficiente. Para avanzar en procesos concretos hay que recuperar los viejos debates estratégicos, los debates estratégicos que hoy están ausentes y que aparecen desdibujados. Yo tengo la impresión, al menos en nuestro país, no sé, los compañeros de otros países latinoamericanos a lo mejor puedan aportar qué pasa en sus países, pero que nosotros estamos encerrados en el coyunturalismo, en el economicismo, estatalismo, una herencia que hemos recibido de una fusión perversa del populismo y el estalinismo en 50 o 60 años en nuestro país. Si algún aporte sustancial hicimos los que ya jóvenes no somos, que venimos de los 60 y de los 70, aquella nueva izquierda que se constituyó y que lo hicimos en abierta ruptura con los reformismos de los partidos socialistas y comunistas en toda América Latina de esa época, no fue otro que poner el problema del poder en el centro de nuestras discusiones. No hay ninguna estrategia de construcción política que puede realizarse si no está el problema del poder. No, que no implica que el poder esté a la vuelta de la esquina. Esos son errores de otra época. Pero el problema del poder y de sus vidas. Y creo que obviamente hemos retrocedido. Hoy una vez más el péndulo pasa del sindicalismo o el reivindicacionismo de los movimientos sociales por un lado y el ideologismo por el otro. Y el baricentro del poder está ausente. Recuperar esto para la construcción política, a mi juicio, es central. Y esto nos obliga a repensar de nuevo la estrategia en relación a la formación social que queremos transformar. ¿Cuál es la estructura de clases que tenemos en nuestro país? Si no conocemos esto, es difícil hacer política. Si no conocemos cómo se conforma, cuáles son las clases y fracciones aliadas o que pueden llevar adelante el proceso de la transformación. Si no individualizamos las clases y fracciones de clase enemigas y las clases y fracciones de clases a neutralizar, no hay posibilidad de hacer política. Y en eso está en juego el concepto de la hegemonía. Cómo armar un bloque de clases, de las clases subalternas, el movimiento obrero, los trabajadores, las clases populares, que se oponga al bloque de las clases dominantes. Y eso no es más que la política. Hay que hacer política, y la política no es solo el reivindicacionismo, que es absolutamente necesario. La política tampoco es solo la participación electoral, y yo soy partidario de la participación electoral. Pero no es solo eso. La política es disputar políticas públicas, políticas estatales en cada uno de los lugares en que se puedan desarrollar. El periodo que estamos atravesando es un periodo, como decíamos, de crisis sistémica con las características que señalé anteriormente. Pero aún en este marco de crisis hay un trasvasamiento del proceso central de acumulación y reproducción de capitales de lo anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, a la China y el sudeste asiático, y en la emergencia de un conjunto de países que le están disputando a los centros imperialistas el desenvolvimiento económico. En este proceso hay un cambio en lo que se llaman los términos del intercambio en el mercado mundial. Estamos atravesando un periodo de escasez relativa
de materias primas y productos energéticos y por lo tanto alza de los precios, y un periodo de superproducción relativa de insumos y productos industriales y por lo tanto baja de precios. Esto ha favorecido ampliamente las economías de todos los países de Latinoamérica, pero al precio de que hay muchos países que avanzan en la primarización de sus economías, y por otro lado la crisis hace que los países centrales estén inundando al mundo de productos industriales a bajo precio. Por lo tanto, la industria en nuestros países aparece desprotegida, y este es el precio de haber tenido una inserción internacional de estas características. Ahora, todo esto lo que está planteando son los límites al modelo neodesarrollista que se ha forjado en los últimos 10 años en muchos países de nuestra América Latina y particularmente... Se fue el helicóptero, ¿qué la? Empezar de nuevo. Bueno, quería tomar brevemente 2 palabras sobre la coyuntura política en nuestro país, donde los límites del neodesarrollismo que están llegando en los últimos 10 años se muestran cada vez con más fuerza, porque el neodesarrollismo nace de las entrañas propias del neoliberalismo y ahí encuentra sus propias limitaciones. Y si bien hay un crecimiento económico, hay mejoramiento en las reservas, mejoramiento de los procesos comerciales, una pequeña política de distribución, va encontrando sus límites. Y estos límites chocan en este momento también con una ofensiva imperialista sobre el país, la ofensiva de los fondos british, de la justicia norteamericana, pero también lo que está pasando ahora en la OMC, las decisiones que acaba de tomar la Unión Europea respecto de ciertos productos argentinos, e incluso hace unos meses atrás el propio presidente Obama tomó la decisión de eliminar algunas ventajas arancelarias para algunos productos argentinos que significaban solo 18 millones de dólares por año. Es que el propio presidente del país más poderoso del mundo tome en persona una decisión de ese tipo, implica que no es económica, sino que tiene un contenido político muy fuerte. Ahora, en este proceso el gobierno actual se está debilitando, está retrocediendo, pero ese debilitamiento y ese retroceso no está fortaleciendo a los trabajadores y a las clases populares. El gobierno con su retroceso está pavimentando el camino de la derecha. A eso me refiero cuando digo que la unidad es la capacidad política de interpretar claramente la realidad para saber qué se está en juego en cada momento y cuál es la deriva de la situación política. Es decir, no se trata de sumarse, hay que salir de este brete K o anti-K, pero al mismo tiempo se trata de no ser indiferente a cómo se resuelvan los problemas que están en curso, porque el destino de los trabajadores y los sectores populares va en juego a cómo se resuelvan esas contradicciones. Bueno, creo que había que plantear una serie de cuestiones políticas, pero no tenemos tiempo. Pero sí quiero terminar con lo siguiente. Me parece que la construcción política hoy, cuando se están cumpliendo ya un poco más de una década de las jornadas del 2001, es recuperar la gran herencia, a mi juicio, de esas jornadas, que es ni nada ni nadie, ni los estados, ni las iglesias, ni las cúpulas sindicales, ni los partidos o movimientos que se reclaman aún de la clase obrera o de los sectores populares pueden reemplazar, ni deben reemplazar, la capacidad de pensar, la capacidad de decidir y la capacidad de hacer de los trabajadores y de los sectores populares por su propia cuenta y por su propia dirección. Es una herramienta que tenemos en la mano, es una herencia que tenemos que extenderla a todos los lugares donde estemos, y que esa nos va a permitir superar este presente de divisionismo, de competencias estériles y pisar los umbrales de un futuro esperanzado, con la clase obrera, con los sectores populares a la vanguardia de la transformación que cada vez necesitamos con mayor urgencia. Muchas gracias.